Ese Francisco Villa del que estuvimos hablando tiene un currículum verdaderamente increíble en cuanto se refiere a la lucha, a la guerra, a los enfrentamientos militares. Un currículum verdaderamente envidiable. Participó en 2 tomas de Torreón, 2 tomas de la ciudad de Chihuahua, otra toma de Ciudad Juárez, y yo creo que la más importante de todas es la toma de Zacatecas. Y que bueno, también tuvo grandes tropiezos militares, y también finalmente acaba siendo destruido por la propia revolución. Y parece ser que había habido un conflicto con una familia de la zona de la laguna, y parece ser que uno es el que se encarga de hacer todo el plan para poder ejecutar a Francisco Villa cuando lo matan en la ciudad de Parral. Y los enemigos de Villa ajustaron las cuentas de Villa y él falleció en la ciudad de Parral. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos, amigas, en este nuestro podcast Mirador 656, en el que, como ustedes bien saben, hemos estado tratando cosas, asuntos relativos a la Revolución Mexicana. Y bueno, la última vez hablamos un poco, y digo un poco porque es un personaje al que verdaderamente hay que buscarle muchas cosas, porque tiene muchas cosas. Me refiero a Francisco Villa. Pancho Villa, el Centauro del Norte, o como gusten llamarle, pero fue alguien que jugó un papel súper importante dentro de la Revolución Mexicana. Una de las cuestiones que por ahí alguien me cuestionaba relacionado con el episodio anterior era que cómo era posible pensar que un personaje como Francisco Villa fuera, por un lado, un revolucionario, pero que también por el otro lado fuera parte del Ejército Federal. Y eso es bastante creíble porque él, cuando acompaña en su lucha a Francisco y Madero, pues obviamente es un revolucionario, forma parte del ejército revolucionario de Francisco y Madero, pero cuando Francisco y Madero llega al poder, pues entonces ya el poder de Francisco y Madero es el que tiene la posibilidad de dotar del reconocimiento oficial a su ejército, y dentro de ese ejército que logra estar siempre al lado de Madero, pues uno de ellos es precisamente Francisco Villa. Ese Francisco Villa del que estuvimos hablando y que tiene un currículum verdaderamente increíble en cuanto se refiere a la lucha, a la guerra, a los enfrentamientos militares. Un currículum verdaderamente envidiable, y que bueno, también tuvo grandes tropiezos militares, y también finalmente acaba siendo destruido por la propia revolución. Entre las batallas que más se le recuerdan es haber tomado parte en la batalla de Casas Grandes, estamos hablando de 1911, en la toma de Ciudad Juárez en 1911, y esa toma de Ciudad Juárez al lado de Pascual Orozco, al lado de Garibaldi. Eso es lo que propicia la caída del régimen de Porfirio Díaz y el ascenso al poder de Francisco y Madero. Entonces, esos son los personajes que trascienden dentro de las revoluciones, los que tienen la posibilidad de formar parte en la guerra, y que en la guerra es donde van forjando su nombre a punta de cincel, a punta de dolor, a punta de sangre, a punta de cosas difíciles, y que finalmente él llega a destacar por toda esa entereza que tenía como un militar
entregado, y además con un conocimiento que tenía verdaderamente importante de la milicia y de la estrategia militar. Él, aparte de esas batallas en las que comenté que había participado y que participó activamente y con mucho éxito, participó en 2 tomas de Torreón, 2 tomas de la ciudad de Chihuahua, otra toma de Ciudad Juárez, y yo creo que la más importante de todas es la toma de Zacatecas. ¿Por qué? Precisamente porque la toma de Zacatecas es la que marca la caída de Victoriano Huerta y es la que marca precisamente el triunfo militar de los revolucionarios constitucionalistas en contra de Victoriano Huerta. Una vez que Victoriano Huerta cae en Zacatecas, una vez que Victoriano Huerta pierde esa batalla, decide abandonar el país, se va a los Estados Unidos, es aprendido, es llevado a Fort Bliss en la ciudad del Paso, Texas, a un lado de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí es donde finalmente muere por cirrosis hepática. Entonces, estas batallas fueron los que le dieron lustre e imagen a la figura de Francisco Villa y las que hicieron posible que trascendiera en lo militar. Habría que mencionar que en el campo militar iba acompañado de grandes guerreros, pero también había un estratega que era realmente un militar de carrera, un militar con un conocimiento excelso de lo que era de lo que era la guerra y que fue uno de los grandes aliados que siempre tuvo Francisco Villa. Y me refiero al general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, un artillero reconocido internacionalmente, que incluso estuvo en Europa dando clase de artillería en algunos ejércitos europeos y en los Estados Unidos en la Academia West Point, donde también dio algunos cursos de artillería y siempre puso a la artillería mexicana muy en alto porque era una persona sumamente capaz y muy reconocido internacionalmente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Villa fue durante tantos años un personaje que tenía, vamos a decir que la onza y la cambió, que tenía la posibilidad de combatir y ganaba? ¿Por qué empezó a tener problemas militares? ¿Por qué empezó a tener derrotas militares con otras fuerzas bélicas que en condiciones normales hubiera sido un poquito menos complicado que les hubiera ganado? No es tan fácil, la guerra no es una tarea sencilla. Además hay muchas intrigas, hay muchas traiciones, hay mucho dolor, hay mucha muerte y obviamente los mismos militares cuando están enfrentando una realidad de guerra de esa naturaleza es mucho lo que van sufriendo y eso pues como que propicia que se vaya cayendo un poco en las defensas y no se vaya teniendo la atención debida en lo que es precisamente el asunto relativo a la guerra. De tal suerte que ordinariamente después de la traición viene el drama de la guerra. Y el drama de la guerra es precisamente el tener que enfrentar el dolor de la muerte, de la pérdida de los amigos, de la pérdida de los conocidos y eventualmente la pérdida de la vida propia. Así es que una vez que se da la ruptura entre Carranza y Obregón con Villa y Zapata, tienen grandes batallas en el Bajío mexicano, prácticamente desde Querétaro hasta León, Guanajuato, y van replicándose derrotas tras derrotas, tras derrota, tras derrota, en contra de Francisco Villa. Y bueno, hubo
no nada más puras derrotas, también hubo triunfos, triunfos a lo mejor no absolutos, no totales, pero entre otros es la pérdida del brazo de Obregón en un lugar que se llama Santana del Conde, ahí cerquita de Silao, entre Silao y León, que es donde le vuelan el brazo a Obregón, y es curiosamente con una descarga, con una metralla, con un obús lanzado por Felipe Ángeles, con el que llegan a herirle el brazo a Álvaro Obregón. Todo esto también está envuelto, está la magia, están esos detalles que son verdaderamente interesantes y que le van dando un sabor muy particular a la actividad bélica. Sin embargo, poco a poco fue siendo cada vez más difícil para Villa el poderse levantar de las derrotas y bueno, todo parece ser que había una especie como de complot, una especie como de conjura en contra del Centauro del Norte, que el parque que le estaban ofreciendo no era el que él estaba comprando. Él estaba pagando por un parque que tenía un alcance, una velocidad, una potencia, y resulta que lo que le estaban entregando no era el que por el que él estaba pagando. Y ya al no llegar con la potencia, al no llegar con la fuerza, al no llegar con el peligro para el oponente, y con eso es mucho más fácil hacerle frente que si estuviera en las mejores condiciones, o por decirlo de otra manera, en condiciones óptimas para hacer la guerra. Y eso finalmente hace posible que Villa vaya perdiendo primero batallas y grandes batallas, pero lo más triste que fue al fin perder toda ilusión por la guerra. Y eso es lo que hace que en el 1916 Francisco Villa decida enviar a un grupo de amigos, un grupo de su ejército, un grupo de sus compañeros de armas, para que le den un escarmiento a un personaje que era el que les estaba vendiendo ese parque, y atacan la ciudad de Columbus en el estado de Nuevo México. Se ha dicho que Villa atacó Columbus. Sin embargo, parece ser que la historia dice lo contrario. Parece ser que en ningún momento Francisco Villa cruzó la frontera, que en ningún momento Francisco Villa llegó a Columbus, al estado de Nuevo México, para para darle su merecido a este comerciante de armas que les había entregado un material que verdaderamente estaba disminuido. Eso prácticamente acabó con la combatividad de Francisco Villa, pero no acabó con su entusiasmo, y cuando le preguntaron acerca, esto ya por allá por el año de 1919-18, le preguntaron acerca de las posibilidades que tenía Adolfo de la Huerta de llegar a ser presidente de la República. Él dijo que sí, que él estaría apoyando a Fito, así le decía, él era amigo personal de él, y recordemos que cuando va a ser la elección del presidente sucesor de Álvaro Obregón, enemigo de siempre de Francisco Villa, le preguntaron si tenía interés en participar, y pues dejó ver en claro que si Adolfo de la Huerta entraba en el conflicto de la sucesión, él con todo gusto lo apoyaría. Entonces parece ser que vieron riesgo en la figura de Francisco Villa y tomaron la decisión de privarlo de la vida. Esa es una de las razones por las cuales se dice que Francisco Villa fue liquidado, fue asesinado en la ciudad de Parral. Y se cuentan otras cosas relacionadas también con este asunto, donde curiosamente
uno de los grandes personajes que lo mencionan, son aquellos enemigos que fue acumulando Francisco Villa a lo largo del tiempo. Recordemos aquellas famosas leyendas, sobre todo la leyenda negra, la leyenda roja, donde se le relacionaba con la muerte de sus enemigos, y parece ser que había habido un conflicto con una familia herrera de la ciudad de la zona de La Laguna, y parece ser que Jesús Herrera, uno de los integrantes de esta familia, es el que se encarga de hacer todo el plan para poder ejecutar a Francisco Villa cuando lo matan en la ciudad de Parral. Así, de esa manera, es como llega a su fin la vida del centauro. Decían por ahí en el mercado que el que mata a puñaladas no puede morir a besos. Y bueno, la revolución nunca hizo posible que no se ajustaran las cuentas entre los enemigos. Y los enemigos de Villa ajustaron las cuentas de Villa y él falleció en la ciudad de Parral. Amigos, solo me resta el pedirles, recordarles que en nuestro país, en México, hay elecciones el 2 de junio. Es una obligación que nosotros votemos. Por favor, amigos, voten. Voten por quien guste, pero voten, por favor. El país lo necesita. Y bueno, pues yo con esto pongo fin a este programa. Los invito a que nos sigan por YouTube, por Spotify, por el Facebook, y bueno, y también solo me resta desearles que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta la vista.